y para siempre su. Amén. Hoy nos da mucha alegría porque está aquí Ana con nosotros. Que Dios la bendiga en el nombre de Jesús. Amén. Hace mucho tiempo que la conocemos y nos llena de gozo verla aquí a su amiga. Que Dios nos bendiga. Bueno, yo tengo una palabra de parte de Dios. ¿Qué cosa la gente, hijo, falta cuando ponemos cena en el culto? El que no quiera quedarse a cenar, que no se quede, pero por encima de la cena carnal, que está muy buena, no hay nada como escuchar la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios llena todo nuestro corazón. Y mirad, hoy estábamos orando y estamos buscando a Dios como cada día y cada tarde, porque creo que el cristiano tiene que orar. Yo solo creo y tiene que leer la palabra del Señor. A Dios, baja un poquito más de voz, a Dios no le vamos a conocer porque se ore por ti o porque te profeticen o porque vengas aquí y sientas un escalofrío. A Dios siempre le vamos a conocer por medio de las Escrituras. Amén. Es donde Dios se revela a nuestra vida. Y creo, por fe, que necesitamos que el Señor se revele a nuestra vida. Y mirar lo que dice la palabra del Señor en 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 16 en adelante. Dice: toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Voy a leerlo otra vez, ¿vale? Dice: toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar. Necesitamos que Dios nos enseñe. Amén. Para enseñar, para destruir y para corregir y para instruir en toda justicia. Amén. A mí me encanta la palabra de Dios y el Alex siempre dice esto y Alex, ¿tienes ese texto leído? Léelo. Primera de Pedro. Ponte de ti. Primera de Pedro. Sí. No, 2 de Pedro, capítulo 1, del 19 al 21. Lo tenemos. Venga. Segunda de Pedro, capítulo 1, del 19 al 21. Al 21. No está, pastor. No existe eso. No va a existir primera de Pedro. No. A lo mejor la has perdido. ¿La tienes ahí? ¿Es primera o segunda? 2 de Pedro. Lo tengo. Venga. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. El 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Léelo otra vez que muy bonito. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a unas antorchas que alumbran en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. El 1:20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. El 21. Porque nunca la profecía fue traída por la voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Amén. Qué bonita la palabra del Señor. Tenemos estos dos textos bíblicos que son preciosos y a la misma vez se enlazan. Y nos está diciendo que toda la palabra de Dios es inspirada por la persona del Espíritu Santo. Amén. Quiere decir que el Señor cogía a Mateo y Mateo, a través del Espíritu Santo, escribía todo lo que nosotros tenemos aquí. Cuando Pedro dice la palabra profética, no quiere decir cuando se ora por ti que será una palabra. Porque mirad, hay muchas personas que profetizan y profetizan de lo que sienten. Y hay muchas profecías que da el hombre y no se cumplen. Pero que toda palabra que sale de la boca de Dios se cumple. Amén. Por eso, la palabra más segura que nosotros podemos tener es la Biblia. Amén. Ahora,
La palabra está hablando de inspiración, que me enseña y me instruye. A menudo, cuando uno va a leer la palabra del Señor, se cansa, porque a veces se nos hace pesar o a veces no la entendemos. Para yo entender la palabra de Dios, tengo que pedirle sabiduría a la persona del Espíritu Santo. Cuando yo le pido sabiduría a Dios para entender su palabra y así poder conocerle, te garantizo que Dios te da sabiduría. Amén. Ahora, ¿por qué Dios tiene tanto hincapié que nosotros estudiemos y conozcamos la palabra del Señor? Porque a la vez que tú vayas orando y leyendo, el Señor se va a mostrar a tu vida. Y ahora, todos los que estamos en este lugar necesitamos que Dios se muestre a nuestra vida. Amén. Ahora, muchas veces conocemos muchas cosas del mundo religioso, pero no conocemos a Dios. Hay personas que se pegan 20 años en el culto, 20 años en la iglesia, diezmando, ofrendando, veniendo a cenar, veniendo a ayuno, veniendo a oración, pero sus vidas no son transformadas. ¿Sabéis por qué? Porque se le ha revelado el mundo religioso, pero no se le ha revelado el Espíritu Santo. Amén. Y lo que nosotros necesitamos en este tiempo es que no se nos revele un mundo religioso, es que se nos revele la persona del Espíritu Santo. Amén. Ahora, si yo no busco a Dios por medio de su palabra, yo no voy a encontrarme con el Señor. Es precioso orar y creo que no hay nada más maravilloso que orar. A mí me gusta mucho orar, pero ahora el Señor me ha cambiado. Ahora quizás me pego 3 horas orando y me pego 4 horas leyendo. ¿Por qué? Porque ahora el Espíritu Santo me está ministrando de otra manera. Y mirad, ¿cuántos quieren promesas de Dios? Están en la Biblia. Todas las promesas del Señor, todo lo que Dios tiene para ti, está en la Biblia. Solo hay que buscarla, hay que pasar rato leyendo. Mirad, la Biblia dice en el libro de Éxodos, capítulo 17, versículo 14, dice que Dios le dice a Moisés, escribe lo que te voy a decir en este libro, para que este libro quede en memoria de todos los que estamos en este lugar. Mirad, la Biblia es el libro más vendido de la capa de la tierra. También el libro más perseguido de la capa de la tierra. Tú lees un libro de Shakespeare o de Mozart y no te cambia. Pero como tú leas la palabra del Señor, la palabra te transforma. Amén. Porque la palabra tiene el poder para transformar el corazón del hombre y de la mujer. Todo está en la palabra del Señor. Pero cuando vamos a pasar tiempo leyendo, siempre nos surge algo o nos da pereza. Porque mirad, Satanás sabe que como tú leas la palabra y te creas lo que dice la Biblia, él ya no va a tener ventaja contigo. Amén. Por eso Satanás, cuando tú vas a leer, cuando tú vas a estudiar, te pone una película. Te pones esa red 3 que sale de pistoleros y ya no la ves. O a vosotras cambiáis, veis a Luis Mario, a Arismendi, al de los Gavilanes, y ya no queréis leer. ¿Sabéis por qué? Porque el diablo sabe hacer muy bien su trabajo. Lo que no quiere es que tú leas la palabra para que Dios no se revele. Y Dios está muy interesado en revelarse a tu vida. Amén. La Biblia dice en el libro de Amos que el Señor no hace nada sin antes revelárselo a sus profetas. Quiere decir que el Señor de continuo se estaba revelando al pueblo de Dios. Que Dios de continuo estaba revelando la ley. Que Dios de continuo está revelándonos cuál es su voluntad, qué es lo que le agrada a Dios, qué es lo que le desagrada al Señor. Ahora, si nosotros no tenemos la revelación de quién es Jesús, tenemos un problema. Y ahora yo te voy a decir esta pregunta. ¿Tienes la revelación de quién es Jesús? ¿Verdaderamente conocemos verdaderamente al Señor? Dejáis que yo me sienta libre, ¿vale? Amén. ¿Verdaderamente conocemos quién es Jesús? ¿Tenemos una relación estrecha con la persona del Espíritu Santo? Porque vengo a decirte que si no la tienes, estás corriendo peligro. Y el Señor se revelará conforme a tu necesidad. Y la primera necesidad que nosotros tenemos no es que Dios te salve.
o no es que Dios te dé millones, o no es que Dios te dé un coche. La primera necesidad que nosotros tenemos es que el Señor nos salve. Amén. Esa es la primera necesidad que todos los que estamos aquí es la que tenemos. Reconocer que sin Él no podemos ser salvos. Que su sangre no nos mancha, sino nos limpia. Mirad, dice la Biblia que estaban sentados. Y que cuando estaban sentados, el Señor les hace una pregunta. Y le dice a sus discípulos, ¿quién dice el pueblo que yo soy? Y los discípulos le contestan, el pueblo dice que tú eres Jeremías, que tú eres Elías o que eres Juan el Bautista. Y ahora el Señor lo sigue dejando. Y cuando lo sigue dejando, un versículo más para adelante, ahora les hace una pregunta a ellos. Y le dice, ¿y vosotros quién decís que yo soy? Ahora el Señor le está diciendo, la opinión del pueblo ya no la quiero porque ya la sé. El pueblo me tiene como un profeta. El pueblo me sigue porque cuando no tienen hambre, yo les enlleno el buche. El pueblo me sigue para cuando están enfermos, yo pongo mis manos sobre ellos y los sano, pero verdaderamente mi persona no ha sido revelada a ellos. Pero ahora yo os pregunto a vosotros, ¿quién decís que yo soy? Todos se quedan callados y hay un loquito de siempre. Que Dios bendiga a los loquitos de siempre. Y este loquito de siempre tiene una contestación preciosa. Y le dice, mira, Señor, nosotros sabemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Y ahora el Señor empieza a hablar con Pedro y le dice, Pedro, bienaventurado eres. Ay, no, el que conoce a Jesús es bienaventurado. Y le dice, bienaventurado eres, Pedro. Y le dice, porque esto no te la ha revelado ni carne ni sangre. Dice, si no te la ha revelado mi Padre del cielo. Escuchar, nosotros no vamos a conocer al Señor porque mi Padre sea pastor. Lo voy a volver a decir y me voy a meter en el saco. Mis hijas no van a conocer al Señor porque yo sea pastor. Porque el Evangelio no se recibe por apellidos. Las cosas de Dios no se reciben por herencia. Las cosas de Dios se reciben cuando uno confiesa que necesita del Espíritu. Amén. Entonces lo que le está diciendo a Pedro, le está diciendo, esto no te lo ha revelado nadie. Esto te lo ha revelado mi Padre del cielo. Y ahora yo te he dado a conocer en mi corazón quién yo soy. Ahora, cuando uno tiene la revelación de quién es Jesús, ¿me dejáis decirlo? ¿Me dejáis decirlo? Cuando uno tiene la revelación de quién es Jesús, toda depresión se marcha. Amén. Cuando uno tiene la revelación de quién es Jesús, toda carga se marcha. Amén. Cuando uno tiene la revelación de quién es Jesús, todos los temores se marchan. Amén. ¿Sabéis por qué? Porque sabemos quién está a nuestro lado. Cuando uno sabe quién tiene a su lado, no tiene miedo. Yo el grandullón es muy grande. Si él se pone a mi lado, yo no tengo miedo. Porque me pongo al grandullón y al Elio a cada lado y cada uno me toca. Pues yo me lo puedo creer. ¿Por qué? Porque tengo a los dos gigantes. Entonces cuando uno tiene a Jesús a su lado, los miedos tienen que desaparecer. Amén. Escuchadme bien. No necesitáis que nadie ore por vosotros. Lo voy a volver a ver. Pero pastor, no cree. Y sabéis que me encanta poner las manos a hacer. Pero yo quiero que entendáis esto, que lo que vosotros necesitáis es a Jesús. Porque mira, cuando uno necesita al Señor y empieza a conocerlo, el Señor ahora se pone en medio de todo el pueblo. Y le dice, mirad, vosotros me estáis buscando como el pan y me estáis buscando por las bendiciones. Pero ahora yo os voy a decir una respuesta. Y dice, el que quiera venir conmigo y el que quiera seguirme va a tener que hacer una cosa. Y dice, va a tener que comer mi carne y beber mi sangre. Y ahora dice la palabra del Señor que todos los judíos se quedan mirando con la cara de limón y le dicen, duras palabras has dicho, Jesús. Y dice que cogen, se dan la vuelta y se van. Cuando se van, dice que Jesús se da la vuelta, se le queda mirando a sus discípulos y le dice, y vosotros, si queréis, podéis hacer lo mismo. Podéis cogeros y marcharos. Ahora hay uno, el de siempre,
que suelta una palabra y le dice, pero Señor, ¿dónde vamos a ir fuera de ti si solo tú tienes palabras? ¿Por qué Pedro puede decir que Jesús solo tiene palabra de vida? Porque a Pedro se le ha revelado quién es el Señor. Cuando uno no recibe la revelación de la persona del Espíritu Santo, dejadme decirlo con mucho amor y con mucho cariño, venir al culto te aburre, orar te aburre, hacer las cosas de Dios te aburre, porque no has recibido lo que es la revelación del Señor. Pero cuando uno recibe la oración, la revelación de quién es Jesús, te podrá ofrecer el mundo todo lo que te ofrezca. Podrá venir uno y ofrecerte un negocio. Si te vienes aquí y metemos este paquete, nos ganamos 3.000 euros. Podrá venir otro, si te vienes aquí y nos vamos de juerga, nos la gozamos. Pero tú siempre terminarás diciendo lo mismo. ¿Y dónde voy a ir? Si solo el Señor tiene palabra de vida. Y eso es lo que tenemos que hacer, buscar la revelación del Señor. Porque has dicho, pastor, que el Señor se revela conforme a mi necesidad. Mirad, el Señor se pone delante del pueblo y dice, yo soy el pan de vida. Amén. Dice, yo soy la Biblia verdadera. Aleluya. Yo soy el buen pastor. ¿Has visto? Dios está revelando a la necesidad que tiene el pueblo. Amén. Y hay una que a mí me encanta que dice, yo soy el alfa y el omega. Amén. El invisible. ¿Has visto? Dios se revela. Ahora, ¿cuál es tu necesidad? Hemos dicho que la primera necesidad que tenemos, ¿cuál es? ¿Alguien me lo puede decir? La salvación. Pero dentro de esa necesidad también tenemos necesidad en nuestra casa. Necesitamos que Dios nos bendiga en la economía, necesitamos que Dios nos bendiga en nuestro matrimonio, que Dios bendiga nuestras peticiones que hay en nuestro corazón. Cuando nosotros empezamos a poner a Dios por encima de todo, Dios empieza a revelar nuestra necesidad. Por eso dice la Biblia que había una mujer que no podía tener familia, pero que vino al templo. Y en el templo se tiró de rodillas y empezó a orar. Y dice que oraba muy despacito. Tan despacito oraba que dice que se acercó Elí, la miró y le dijo, ¿estás borracha? Pero dice la palabra del Señor que la oración llegó al cielo. Amén. Y ella hizo una promesa. Y la promesa que hizo es esto, Señor, si tú me das un niño, cuando el niño nazca, yo te lo entrego a ti. Aleluya. La necesidad que tenía esta mujer era de obtener familia. Ahora, esta mujer no podía tener hijos. Pero escuchadme, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Amén. Dios se reveló a su vida llenando su necesidad. ¿Saben lo que le hizo Dios? Todo. Amén. Dice la Biblia que había un hombre que estaba ciego, que se llamaba Bartimeo. ¿Y este cómo es? Bueno, yo lo digo en mi idioma, Bartimeo, que es más bonito. Dice que estaba en el camino, y cuando estaba en el camino escuchó, oyó que Jesús pasaba por ahí y empezó a llamarlo. Y empezó a decirle, hijo de David, ten misericordia de mí. Dice que los que estaban al lado, Bruno le decía, cállate ya, quédala, che, cállate ya, es la que estás formando. Mirad, cuando tú quieras aclamar, el diablo te querrá callar la boca. Y cuando estés orando en la casa por tu petición, vendrán pensamientos. ¿Cómo puede ser que cuando tú estés orando te vengan pensamientos malos? Yo hay a veces que estoy orando y mi pensamiento se va al parque de atracciones. Y estoy por los 7 picos tirándole. Y cuando me viene otra vez un sitio, digo, ¡ay! Pero ¿cómo me se puede ir la mente aquí? ¿Sabéis por qué? Porque el diablo no quiere que ores. No quiere que aclames. ¿Sabéis por qué? Porque si nosotros leemos la Biblia y creemos lo que dice, ¿sabes lo que dice la palabra del Señor? Clámale al Señor el día de tu angustia y el Señor te responderá. Amén. ¿Has visto? Por eso el diablo, él sabe, no quiere que te metas a orar. Por eso cuando tú oras y estás orando y estás pidiendo por tu milagro, te viene un pensamiento y te dice, es imposible. Tu casa no la vas a ver convertida. Tu matrimonio no hay quien lo toque. Esos son pensamientos del diablo. Pero escuchad bien lo que os voy a decir. Dios os ha dado autoridad. Amén. No lo voy a volver a repetir. Tenéis autoridad Amén. para reprender, dice la palabra, a escorpiones y a serpientes.
Cuando te venga un pensamiento, tú tienes que seguir orando y decirle, te reprendo en el nombre de Jesús, porque tú no tienes la autoridad sobre mi casa. Amén. El que tiene la autoridad sobre mi casa se llama Jesucristo. Amén. Y Jesucristo se va a revelar conforme sea mi necesidad. Y dice la palabra del Señor que Él lo tuvo que sacar. Y le dijo, escúchame, el milagro que tengo que hacer contigo, en tu entorno no lo puedo hacer. ¿Me dejáis decirlo? Amén. Hay aquí, entre nosotros, hay personas que Dios quiere sacar los entornos. Amén. Lo voy a volver a repetir. En tu entorno Dios no puede hacerlo. Dios tiene que sacarte. Y dice la palabra del Señor que se lo llevó apartado. Ana. Cuando se lo llevó apartado, el Señor oró por él y le dijo, ¿qué es lo que ves? Y él dice que miró y dijo, veo árboles como si fueran árboles. Pero lo que tuvo que hacer el Señor es sacarnos de su entorno. Hay a veces que con las personas que nos juntamos no son las adecuadas para nosotros. Hay a veces que donde nosotros nos relacionamos no es ese entorno para nosotros. El Señor tiene que sacarnos, quedarte a solas con Dios y decirte ahora al Espíritu Santo, ahora me voy a revelar. Amén. Hay en muchas ocasiones que el Señor se revela. Dice la palabra del Señor que había un hombre llamado Zaqueo, y este Zaqueo era muy bajito, no veía a Jesús por causa de la multitud. Pero dice la palabra del Señor que él no se quedó conforme, que él se subió a un árbol y lo vio, pero antes que lo viera Zaqueo ya lo vio Jesús. Amén. Y dice, Jesús lo vio, y Jesús se acercó y le dijo, Zaqueo, es necesario que yo more en tu casa. Amén. Zaqueo se bajó, cogió a Jesús y se lo llevó a su casa. Cuando se lo llevó a su casa, le puso comida y se pusieron. Y dice la palabra de Dios textualmente que fue tanto la revelación que Zaqueo tuvo con Jesús, que Zaqueo era un ladrón y un estafador. Y dice la palabra del Señor que él hizo esta confesión y le dijo, Señor, todo lo que yo he robado, lo voy a devolver. Aleluya. Porque es imposible que vivamos de la misma manera, que pensemos de la misma manera, que nos ganemos la vida de la misma manera. ¿Me dejáis decirlo? Amén. Aunque vistamos de la misma manera, que pongas estados en el WhatsApp de la misma manera antes de encontrarte con Dios. Todo aquel que se encuentra con el Señor cambia. Amén. Todo aquel que se encuentra con el Señor es transformado. Amén. Necesitamos transformarnos. Amén. Por eso Pablo dice en el libro de Gálatas, dice, me quedo maravillado. Dice que tan pronto dejando Jesús, vayáis detrás del otro evangelio. Y sigue diciendo, no es que haya otro evangelio, sino es que hay gente que enseña otro. Toda aquella persona que enseña todo lo que nos dice la palabra de Dios, Dios tendrán que dar cuenta. Amén. Hay gente que enseña que para que Dios te sane tienes que dar dinero. Hay personas que enseñan que Jesús no es Dios. Hay otras personas que enseñan que puedes pecar todo lo que quieras, porque como ya eres salvo, puedes hacer todo lo que quieras. Pues yo vengo a decir que Jesús es Dios. Amén. Y vengo a decir que todo aquel que practique el pecado cuando venga Cristo se va a quedar aquí. Amén. Porque el Señor no se casa con nadie. Y ahora sigue añadiendo Pablo. Y sigue diciendo, dice, vosotros me conocierais. Vosotros sabéis que yo soy Pablo de Tarso. Saulo era un fenómeno en las Escrituras. Tenía uno de los grandes maestros donde le aprendía. Pero como Dios no se le reveló deber de hacer bien al cristianismo hacia mal, lo que hacía Pablo era perseguir a la iglesia. Ahora aquí venía Pablo, se metía aquí, sacaba unos palos, nos mataba palos y nos llevaba presos. Vale, ¿sabéis que vendrá un tiempo donde la iglesia será perseguida y donde mencionar el nombre de Jesús será muy difícil? Y digo yo, ¿podremos pagar el precio cuando venga ese tiempo? Que Dios quiera que sí. Amén. Y sigue diciendo, vosotros sabéis que yo estaba en el judaísmo y que yo lo practicaba. Pero ahora como Jesús se me ha sido revelado,
Ya no hago lo que antes hacía. Dice, y también vosotros conocéis que yo perseguía a la iglesia. Intentaba matarla. Intentaba que el nombre de Jesús no se expandiera por todos los confines de la tierra. Pero camino a Damasco, Jesús se reveló a mi vida. Y ya no practico el judaísmo, ni tampoco persigo a la iglesia. Sino ahora su revelación me ha limpiado, me ha restaurado y me ha levantado como apóstol de los gentiles. Y sigue añadiendo, dice, si alguien viene y sus predica de un evangelio diferente, dice, aunque sea un ángel, aunque veas aquí a un querubín, dice, no lo creáis, porque tales que predican lo que no está escrito, dice, tales son anatema. ¿Sabéis lo que es la palabra anatema? Son maldecidos. Dios maldice todo aquel que juega con su palabra. Igual que Dios bendice, está diciendo todo aquel que predique o enseñe lo que no está escrito va a ser anatema. Pero ahora sigue añadiendo y dice, pero lo que yo sus predico no es por voluntad del hombre, ni tampoco recibido por hombre. Dice, lo que yo sus predico es porque nuestro Señor Jesucristo se ha revelado a mi vida. Amén. ¿Has visto? Enseña de lo que ha sido revelado. Amén. Voy a decir algo, ninguno de nosotros vamos a poder hablar de Jesús si Dios no se nos revela. ¿A cuántos sus han evangelizado así? Decidme la verdad, ¿eh? ¿Cómo estás? No hay quien aguanta ella. Pero, ¿y qué te pasa? La segunda palabra, ahí te dice, vente al culto, vente a la iglesia, te evangelizan. El culto, tenéis que saber que el culto no cambia a nadie. Tenéis que saber que el único que cambia es Cristo Jesús. Amén. Por eso uno evangeliza o habla de lo que le ha sido revelado. Yo cuando hablo con las personas no le digo primero vente a la iglesia. Lo que primero le digo es que tu casa necesita a Jesús. Amén. Y tu matrimonio necesita a Jesús. Amén. Y luego, en el mejor lugar que uno está, es en este lugar. ¿Verdad? En la iglesia, vienes, levantas tus manos, apaga la luz, lloras, te quebrantas, hablas con los hermanos, y luego cuando pasa el ratito te vas para la casa gozoso. Pero tenemos que empezar a buscar al Señor. Amén. Creo que este tiempo es tiempo de buscar verdaderamente a Jesús, de buscarle por medio de su palabra. No hablemos tanto con la gente, perdonad, yo que lo tengo que decir. No nos cansamos de pegarnos 6-5 horas hablando. O por el teléfono. El otro día me llamó José y me quedé 40 minutos hablando con él. Y hablas con alguien con la tan igual. Yo la veo que por estados con la maíz. Dos horas. Y es, oyes, hablar con tus amigos o con tus seres queridos es precioso. Pero ahora digo yo, ¿por qué nos cuesta tanto hablar con Dios? ¿Por qué no hacemos ese esfuerzo? ¿Das, pastor, es que yo oro y me duermo? Pues a mí también me pasa a veces por la noche. Yo oro y luego me levanto con las piernas como Roberto Blanco. Las piernas así. ¿Por qué? Porque me quedo durmiendo, pero escúchame, es mejor que te quedes durmiendo orando que te duermas sin orar. Aleluya. Es mejor, ¿sabes lo que dice en el libro de Cantares? Y yo dormía y mi corazón me daba. Amén. Amén. El Señor ve tu esfuerzo. El Señor está esperando que vayáis a buscarle. Amén. Está a la puerta, le está llamando. Él quiere tener una revelación de ti. Quiere decirte, mira, yo soy Jesús. Amén. Y vengo a tocarte. Pero Señor, que yo soy muy malo, que yo... Y el Señor no te pregunta nada de eso. Porque el Señor te conoce. El Señor sabe que cuando salgamos de aquí, vamos a fallar. El Señor lo sabe. El Señor sabe que cuando salgamos de aquí, una mala palabra va a salir de nuestra boca. O un mal comportamiento. Claro que lo sabe Dios. Pero esa es la grandeza de Dios. Que aun nosotros siendo malos, el Señor nos sigue amando. Amén. Esa es la grandeza de Jesús. Ese es el amor agape que Jesús tiene. ¿Sabéis lo que es el amor agape? Amar sin esperar nada. Aleluya. Jesús no espera nada a cambio de ti. Amén. Jesús te ama porque te ama. Amén. Simplemente.
murió en la cruz por ti, porque te ama. Amén. Aún en la cruz, una persona se le reveló al Señor. Estaban en la cruz, había uno a la izquierda y otro a la derecha. Y dice que uno maldecía: José, si eres el Hijo de Dios, bájate aquí y haz tú lo que tú quieras. Y dice que había otro que estaba a su lado y le dice: déjale en paz. Dice: porque él no ha hecho nada. Dice: tú y yo sí nos merecemos todo eso, pero él es santo. Amén. Cuando le mira a Jesús, el Señor, tú imagínate esa mirada de Jesús en la cruz. Se le queda mirando y él le dice: Señor, yo solo te pido Aleluya. que cuando vengas en tu reino Amén. puedas añadir. Amén. Escucharme desde el principio de la vida de Jesús hasta su muerte, nadie lo reconoció como rey. Aleluya. Pilato le decía: han dicho que tú eres rey. Nadie podía reconocerlo como rey. Pero este hombre en el Calvario reconoció el gobierno y que Jesús era rey. Amén. Por eso le dice: cuando venga tu reino, Aleluya. te pido, Señor, que me puedas meter. Amén. Y ahora Jesús se le queda mirando y le dice: de cierto te digo, que tú hoy estarás en el paraíso conmigo. Amén. Amén. Pero ¿qué paraíso? Escuchadme, tener la presencia de Dios es poder disfrutar del paraíso aquí en la tierra. Verdad. Vivir sumergido en la presencia de Dios es estar en el paraíso, porque no hay nada mejor que tener la presencia de Dios. Ahora, no voy a hacer una pregunta, pero no quiero que me la respondáis, porque si no supondría que pegar un bocado en la oreja, y no quiero pegaros un bocado en la oreja, porque la pastora ha traído unos contramuslos de pollo con un poco de salsa, que nos la vamos a gozar. Pero si yo os preguntara hoy a todos los que estáis aquí, ¿habéis leído? ¿Habéis leído la Biblia hoy? ¿Hemos orado hoy? Te garantizo que más de la mitad: no, pastor, estaba la casa sucia; no, pastor, estaba con la negra; no, pastor, he tenido que ir a la Mercadona; no, pastor, he tenido que ir a vender un coche; no, pastor, estaban echando una película en el Netflix. No hemos cogido la Biblia en un minuto. Ahora digo yo, ¿cómo se nos va a revelar Dios Verdad. si no buscamos aquí? Verdad. Es imposible. ¿Por qué nos predicas aquí esto, pastor? Porque yo no quiero que te hagas un religioso. Amén. Yo no quiero que solo conozcas el culto. Yo quiero que conozcas a Dios del culto. Eso es lo que dice el presente. Sé que a veces soy muy pesado, sí, lo reconozco. Pero yo sé que cuando empieces a leer esta, vas a disfrutar. Es un versículo al día, si no más. Me levanto y cojo un texto y lo leo. Lo leo y lo aplico a mi vida. Me levanto: ya, pastor, pero es que yo oro 5 minutos. Y para orar un minuto, pastor, me siento mal. Pues es mejor que ores un minuto. Yo me acuerdo cuando yo me convertí y yo pasaba a orar, Ana, y me metía al cuarto, apagaba la luz. A lo primero lo veía de locos, ¿eh? Digo yo, esta gente está más loca que nosotros. Y me metí a orar y decía: Padre, te pido por la pastora, por mi mujer, te pido por mis niñas, que no me falte la vida. En el nombre de Jesús, amén. Y me salía. Y ahora, escucha, me lo salía que lo creía, salía, ya ahora. Y mira, dice mi pastor: Manuel, oras mucho. Digo, unos 2 o 3 minutos. Y, mira, oras mucho. Y digo, pastor, es que cuando yo me meto a orar, no sé lo que decir. Pido por mi familia. Ese es el error. ¿Lo ves? Ese es el primer error. Que tú cuando oras no tienes que meterte primero a pedir. Primero tienes que adorar. Te doy gracias por lo bueno que eres, te doy gracias por lo guapo que eres, y adorar al Espíritu Santo, y luego le pides a Dios. Pues todos los que estamos aquí creo que lo hacíamos al revés.
Yo me metí hacia eso, Señor, y me dice el pastor, pero no puedes orar más, no le digo, no cuesta mucho. Y me dice, mira, yo cuando me convertí hacía esto. Primero oraba 5 minutos y al otro día oraba 6, al otro día oraba 7. Pero pastor, ¿y minuto por minuto? Y me decía, sí, tú hazlo así. Un día 5 minutos, al otro día 6 minutos, al otro día 7, 8, 9, 10, cuando oraba 10 minutos, quería salir a la calle y poner las manos a todo el mundo. Digo, 10 minutos, pero ya en 15 minutos me costaba mucho. ¿Y sabes lo que hice? Cuando me metía a orar, me metía con una silla. Ponía la silla enfrente de la cama y yo me sentaba y empezaba a orar. Y empezaba a llevar mi mente a que Jesús estaba enfrente de mí. Y empezaba a decirle, Señor, conoces el vicio que tengo a la droga. Yo no puedo romper mi vicio a la cocaína, pero te pido que me ayudes, Espíritu Santo. Amén. Señor, conoces el vicio que tengo del dinero, no puedo dejar de traficar. Te pido que me ayudes, Espíritu. Amén. ¿Y sabes qué? Que cuando salí, un día entré y dejé de drogarme. Amén. Un día entré y dejé de fumar. Y dejé de traficar. Cuando oraba 10 minutos, había noches. Ahora he dejado un poco la oración por todos vosotros porque me mareáis mucho. Pero bien sabe Dios que yo me metía a las 12 de la noche y salía a las 8 de la mañana de orar. Salía lleno. Bien sabe Dios. Mirad, ¿sabéis que a mí no me sale aceite nunca por las manos? ¿Sabéis de dónde me sale a mi aceite? De la frente. La pastora no hace falta que compre girasol. Me hago así yo y se la doy. Y está ungida. Y me metí a orar y os puedo decir que es lo mejor que podemos hacer. Amén. La palabra y la oración. La palabra y la oración. Sé que muchos de los que estáis aquí habéis dejado la oración. Otros habéis dejado la palabra un poquito. Pero si Dios nos ha hablado esto, es porque Dios, cuando empieces a buscarme, Dios va a ayudar. Amén. ¿De qué estás trabajando? Eso es un testimonio que lo voy a dar más adelante. ¿No ves? El otro sábado, a Alex Dios le habló ahí cuando yo le oré. Él necesitaba que Dios se le revelara en otro trabajo. El pobrecito, lo puedo decir, ¿vale? El pobrecito robaba casas, vendía casitas y su sueldo era muy bajo. Pero él se ha sabido mantener y confiar en el Señor. Y como él ha confiado, ha obedecido al Espíritu Santo, el Espíritu Santo se le ha revelado en la necesidad. Así que ahora esperemos que nos invita a bocadillos cuando come. Hoy simplemente es esta palabra, Dios se quiere revelar a ti. Amén. Pero ahora yo te tengo que hacer otra. ¿Verdaderamente quieres que Dios se revele? Amén. ¿Quieres que Dios se revele? Amén. Agachamos nuestra cabeza un minuto y oramos a Dios. Y pídele al Espíritu Santo que se revele a tu vida. Dile al Espíritu de Dios, Señor, hemos venido aquí, no apagues la luz, no hace falta. Hemos venido aquí en este momento para que puedas revelarte a nuestra vida. Sabemos, Señor, que no es fácil la lucha que podemos tener cada familia y cada hogar que hay aquí. Pero también sabemos, Señor, que tú puedes. Señor, conforme la necesidad que salga en ellos, que haya en sus corazones, yo te pido, Dios mío, que tú te reveles. Señor, eres el Dios de la provisión. Y te pido en el nombre de Jesús. No se olvide. Siempre. La unción de Dios recorre
En el momento de mi aflicción entró el amado, quitando el velo que impedía su presencia en mí. Por eso el salmista dijo: en mi angustia invoqué al Señor y clamé a mi Dios, y él oyó mi voz desde su templo, y mi voz llegó delante de él a su oído, y él me oyó. No te veo, pero te puedo sentir. Tú estás aquí. En mi angustia yo clamé a ti. No te veo, pero te puedo sentir.
su presencia cubre todo. Llegó mi amado. Y las cadenas se rompen. Llegó mi amado. Llegó mi amado. Llegó mi amado. Gracias, papá. Llegó mi amado. No importa cómo estés, o la presencia de